Hola, bienvenidos a este espacio de lectura. Les recuerdo que es creado con la intención de promover la lectura de diferentes libros. Se van grabando aquí sesiones de 20 minutos en las cuales vamos explorando diferentes textos. Leímos por ahí el libro del profeta, leímos el libro del Principito y nos encontramos ante esta novela fabulosa que nos narra la historia de un personaje que pasó a la historia por sus peculiaridades personales, peculiaridades de su carácter, de su comportamiento, su moral. Y nos muestra, y este personaje se muestra desde un papel muy interesante, pues es un pirata, ¿ok? Es un capitán pirata, el famosísimo pirata Barbarroja. Cuando este libro llegó a mis manos, que por cierto también promovemos la lectura de libros usados, este libro llega a este hogar porque uno de mis hijos lo compra en un bazar de libros usados por un precio súper bajo. Y bueno, yo también les hago mucha mención a que no importa si el libro se compra nuevo o se compra usado, lo importante es llevar libros al hogar. Entonces, cuando este libro llega a mis manos, yo no sabía nada acerca del mundo pirata y pues nada acerca del mundo de Barbarroja. Sin embargo, leer esta novela me llevó a investigar un poco, a conocer más a fondo sobre este personaje. Y bueno, debo decir que me encanta, que he aprendido muchas cosas a través de los personajes que viven esta novela y que bueno, nos cuentan ese momento de la historia de este personaje en particular. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy acompaño el espacio con un poquito de música de Vivaldi. Espero que la disfruten conmigo. Entonces, bueno, pues dice así. Dicha situación podía resumirse así. 20 barcos, de los 40 que quedaron en Argel, dividían sus fuerzas entre la defensa de la rada de Argel y el cerco de hostigamiento contra la isla. Fortaleza Peñón, desde donde parecía partir la acción combinada del ataque español. ¡Maldición!, exclamó Khayr ed-Din. ¿Realizado el reencuentro de las naves corsarias? ¡Solo 20 barcos! Quiere decir que los hispánicos nos sorprendieron y destruyeron la mitad de la flota. Pero alguien lo sacó de su error. Allá, en cierto lugar de la costa, al oeste de Argel, también se notaban los efectos de otra batalla naval. Creo que la acción ocurre en las cercanías de Tlemcen, señaló Hassan, el tunecino. Los hechos, a la luz de este descubrimiento, parecieron complicarse más. Pero Khayr estudió detenidamente la situación y adoptó medidas que puso en ejecución en cuanto su escolta terminó de acercarse a él, cosa que se completó al promediar la mañana. Por lo que hemos visto, dijo el capitán, la situación está controlada en Argel. Hay pocos barcos españoles a la vista y estos se resguardan en las defensas del Peñón. Por tanto, no es aquí donde está el grueso de la lucha, sino allá, en Tlemcen. Proa a Tlemcen. Y las 20 naves corsarias se adelantaron raudamente, disparando sus cañones al pasar frente al Peñón, en señal de advertencia. Y a fe que ello produjo sus buenos efectos, porque la flota enemiga, impresionada, suspendió el fuego por un rato largo. Y fuese que aquel sorprendente cañoneo a retaguardia y el inesperado refuerzo que recibían los corsarios decidiese el curso de la lucha que tenía lugar frente a las costas de Tlemcen. Lo cierto es que las naves españolas de desembarco se hallaban en aprietos de fuga cuando Khayr entró en el teatro de las acciones, disparando sus cañones. El estudio del teatro de operaciones hizo ver que los barcos españoles se daban a la fuga, incluso sin esperar el retorno de las tropas desembarcadas. Esas fuerzas corrían por la costa y las sierras vecinas, haciendo desesperadas señales para que los esperaran. Pero los barcos españoles, tomados ahora entre dos fuegos, las otras 20 naves corsarias de Barek estaban allí. Debían optar entre huir cuando aún podían hacerlo o quedarse, reembarcar a sus dispersas tropas y ser destruidas con ellas a bordo. La elección no podía ser dudosa y en consecuencia centenares y aún miles de guerreros con armaduras brillantes se dispersaron por la costa y las sierras vecinas hacia el oeste, procurando alejarse de un territorio que pronto sería un cruento escenario de lucha.
Tal era la situación cuando la Kaaba se acercó a su gemela, la Alborá, al mando de Barek. Realizado el contacto, Cair hizo tirar un puente entre las dos naves y pasó a conferenciar con Barek. No poca sorpresa recibió al ver al antiguo monje Pafnucio, luciendo armaduras de guerra y al parecer muy atareado en ayudar a los artilleros. Cuando lo suponía muy lejos de allí, entregado a sus meditaciones. No te asombre la presencia en mi barco de tu consejero espiritual, le dijo Barek, sonriendo con gravedad. A Pafnucio debemos que Argel no haya caído en poder de nuestros enemigos y que podamos felicitarnos de la destrucción parcial de sus fuerzas de desembarco. Y en términos breves explicó lo ocurrido desde que Arud depositara en manos del pacífico y piadoso hombre la responsabilidad de proteger a su familia. En efecto, siguiendo las órdenes del bey, se había introducido en aquellos selváticos montes donde a poco de andar tuvieron la suerte de encontrar una espaciosa y bien encubierta cueva. Allí hizo que se instalaran las mujeres y los niños y los esclavos, con todos los bienes que podían cargar. Por el momento, no corrían peligro, a menos no tanto como los habitantes de Argel. Pafnucio había llegado a la conclusión de que más útil sería su presencia en el palacio, donde podía unirse a las fuerzas defensivas. En consecuencia, pidió la cooperación de 3 eunucos, entre ellos Salim, el manco, y en 4 caballos emprendieron el regreso a Argel por senderos excusados. Pronto tuvo Pafnucio oportunidad de felicitarse por la resolución adoptada. En efecto, él y los eunucos, escondidos entre las malezas de una colina, presenciaron horrorizados el implacable exterminio de los hombres de la guardia personal del bey, rodeados por fuerzas muy superiores en números y en armas de fuego. Pero más impresionante y penoso resultó ver al propio bey Arud huir territorio adentro hacia el desierto en su afán por escapar a la persecución de que era objeto. Todo lo cual instó a Pafnucio a proseguir su propósito, que era lo único recomendable en este momento. Así pues, siguiendo por senderos solo conocidos por los nativos, prosiguieron la forzada marcha y tuvieron la suerte de llegar a Argel mucho antes que las tropas hispánicas, cuando ni los habitantes de la ciudad ni los hombres de la flota tenían la menor idea de lo que estaba ocurriendo a pocas leguas de distancia. La advertencia llegó bien a tiempo, continuó Barek. A no haber sido por tal oportunidad en este momento, Pafnucio, después de lograr que los jefes y oficiales de la guarnición de tierra se organizaran y salieran al paso de los invasores, consiguió llegar hasta mi barco y me dio cuenta de lo que ocurría. Al punto tomé las medidas del caso y dividí los efectivos sitiando Peñón, convencido que el ataque naval sobre Argel vendría de allí. Otras naves ubiqué en posición ideal para impedir el acercamiento de otros barcos y con el resto me acerqué a esta zona, donde Pafnucio me aseguró que se encontraba la fuerza de desembarco. Mi repentina presencia y las medidas de defensa con fuerza terrestres desbarató todo el plan de invasión, y tu inesperada llegada ha logrado esto que acabas de ver: el desbande total del enemigo en tierra y la precipitada fuga de los barcos españoles. —¡Que me place! —exclamó Khayr ed-Din con torvo acento. —Espero que el rey Carlos quede escarmentado y no intente sorprendernos de nuevo. A todo esto, Barek, no me has dicho nada acerca de mi hermano. ¿Está en Argel? —No lo sé, pero las últimas noticias que tuve esta mañana dicen que no había aparecido aún. Probablemente se encuentre escondido en algún lugar de la sierra. Khayr ed-Din, luego de un breve cambio de impresiones, resolvió desembarcar al frente de 2000 hombres, número que consideró suficiente para perseguir y destruir a las dispersas y desmoralizadas tropas hispánicas.
Su propósito era seguir luego las huellas dejadas por el bey, a quien esperaba encontrar sano y salvo. Si no está ya en el palacio celebrando la victoria, acotó. Pafnucio quiso ser también de la partida, pero se negó a llevar armas ni armadura. Soy hombre de paz, señaló, y solo el afán de defensa del desvalido puede inducirme a tomarlas de nuevo. Espero, sin embargo, que nunca se repita esta amarga experiencia. Cair ed-Din, Pafnucio, Hassan el tunecino, Hassan Agha, el pelirrojo, y varios hombres más entre los antiguos compañeros del mástil, ligados al jefe corsario más por lazos de lealtad y amistad que por interés, integraban la numerosa partida de jinetes que obstinadamente seguían aquellas huellas aún frescas que se internaban en el desierto. El sol de la tarde se inclinaba rápidamente en su curso, como si cansado de vagar por el espacio, buscara un pronto reparo y descanso en el inmenso lecho de arena que se extendía debajo de él. Varias horas habían transcurrido desde que efectivos de la operación de limpieza desembarcaran en las playas de Tlemcen y sus cercanías. Durante esas horas se habían producido acontecimientos importantes, todos los cuales, sin embargo, no hacían otra cosa que consolidar una situación ya definida de absoluto triunfo. Un numeroso efectivo de prisioneros se fue concentrando en las mismas playas donde desembarcaran orgullosa y triunfalmente. Grupos de altivos hombres con impresionantes armaduras arrojaban sus armas y caían de rodillas clamando por sus vidas en cuanto los resueltos y furiosos corsarios los rodeaban. De este modo, guerreros que, unificados bajo un buen mando, hubieran podido ofrecer todavía una buena resistencia y aún lograr una eventual victoria, tal era su poderío, aislados no valían y se rendían discrecionalmente a tropas que, en suma, eran inferiores en número y en pertrechos bélicos, aunque no en resolución y en coraje. El recuento de los efectivos capturados daba 3.500, es decir, una tercera parte de las fuerzas desembarcadas, la que, sumada a otra cantidad igual de bajas por heridas y muerte, signaba aquel fasto histórico como un completo desastre para los invasores. Apenas desembarcado, Pafnucio y los eunucos habían corrido a la caverna donde se refugiara la familia del bey. Nadie había sufrido daño alguno, excepto la incomodidad y los naturales efectos de la ansiedad. Luego, la familia en pleno había proseguido viaje a Argel, en tanto Pafnucio se agregaba a la patrulla de Cair ed-Din. No quería ceder a nadie la satisfacción de decir al bey Arud que su familia se hallaba sana y salva. Y ahora, la patrulla de Barbarroja avanzaba al trote por las suaves ondulaciones de arena que subían y bajaban, convertidas a veces en profundas y verticales depresiones. Pero la huella que se seguía, además de reciente, era ancha. Se podía adivinar sin mucho esfuerzo que él y los fugitivos habían sido perseguidos por una numerosa partida, tal vez 50 jinetes o más. «Mirad allá», exclamó de pronto Murat, el rey de la piel de ébano, señalando hacia el cielo. Venía escrutándolo desde hacía un tiempo. Conocedor del territorio, sabía que algunos de sus secretos, y gracias a ello podía decidir lo que estaba por ocurrir. «¡Buitres!», exclamó Cair en tono ahogado. «¿Quieres decir que...?» Se interrumpió temeroso de expresar su pensamiento, pero todos habían adivinado ya. Buitres volando bajo y en círculo eran sinónimo de muerte. Cair ed-Din espoleó su cabalgadura furiosamente, apartándose de la huella y cortando suaves dunas, se lanzó en aquella absurda dirección. Era como si el fugitivo, cansado de huir o totalmente perdido, hiciera un gran círculo en dirección al punto de partida. Momentos después, la numerosa caravana asomaba, en efecto, a una gran depresión circular de arena.
Aquello era como si allí hubiese explotado un gigantesco barco cargado de pólvora. Sobre una de las paredes del embudo en cuestión yacía un caballo, sobre el cual sobrevolaban las aves de rapiña con sus repugnantes cabezas tintas en sangre y en desechos orgánicos. El gran festín había empezado, aunque impresionados los corsarios miraron en todas direcciones sin encontrar vestigio humano alguno. Murat bajó del caballo y se acercó al animal muerto y procedió a reconocerlo. Por los ricos arneses que llevaba y la recia estampa de ejemplar árabe, no cabía duda. Era el caballo en el que huía el bey Arud. El cuerpo está aún caliente, informó al volver sobre sus pasos. La muerte, probablemente por fatiga, debió ocurrir esta mañana. Aquí hay huellas de hombre, llamó a este punto Hassan el tunecino. Sí, aquellas eran los pasos de un hombre ebrio o rendido de fatiga, sin decir palabra, pero mordiéndose la rojiza barba para no estallar en gemidos de pesadumbre. Khayr ed-Din prosiguió la marcha. Los pasos aquellos se apartaban de nuevo de la ruta anterior y torcían hacia el sur, internándose todavía más en el desierto. Los ojos nublados de presentimiento, Barbarroja clavó las espuelas de los ijares y obligó a su ya fatigado caballo a comerse aquellas huellas. Esta loca y ciega carrera se prolongó por un buen rato. Parecía imposible que un hombre débil y cansado pudiera cubrir tanto espacio de arena y desierto. De pronto, el caballo de Khayr ed-Din se encabritó. Lanzó un doloroso relincho y finalmente se desplomó muerto, antes de que el jefe corsario, a su vez herido en un brazo, se diera cuenta de lo ocurrido, antes incluso de que oyera el ruidoso estampido de un arma de fuego. Lo que siguió fue una de esas cómicas sino trágicas escenas de sorpresa y súbita alarma en que un grupo de jinetes caídos en emboscada se lanzan de cabeza de sus cabalgaduras y arrastrándose en tierra procuran poner a salvo sus humanidades rollizas o flacas, corpulentas o menudas, atropellándose entre sí en medio de exclamaciones y aún gritos destemplados. Así ocurrió en esta ocasión, porque luego del primer disparo, destinado evidentemente a dar fin a la existencia del temible y odiado jefe Barbarroja, una verdadera lluvia de balas y flechas hendió horizontalmente los aires, buscando abatirlos. Y por unos largos momentos se temió que el enemigo hubiera conseguido su propósito, pues del sector sorprendido no partió ningún disparo, ni una flecha, ni siquiera una orden. Lo cierto, sin embargo, era que los corsarios, pasado el momento de sorpresa, estaban analizando la situación. Los disparos de arcabuces y ballestas partían desde una próxima colina de arena. Detrás de ella se habían emboscado un grupo no muy numeroso, por cierto, de guerreros hispánicos a los cuales el calor reinante obligara a quitarse las armaduras. Khayr ed-Din, sin abandonar su posición defensiva en la arena, hizo una señal a Murat. Este asintió comprensivamente y luego de ir eligiendo a sus hombres y hacerles señales para que lo siguieran, a rastras, inició el rodeo de la duna. Transcurrió un buen rato antes de que se oyera una detonación, seguida de otra y finalmente un coro de gritos. ¡A la carga!, ordenó Barbarroja, abandonando su quietud y lanzándose pistola y sable en mano hacia la duna. La escaramuza fue de corta duración. Los inexpertos hispánicos, tomados entre dos fuegos, no pudieron ofrecer resistencia alguna. Era advertible que habían cifrado toda su esperanza en la celada. Al fracasar esta, nada tenían que hacer. Los españoles arrojaron sus armas y se rindieron sin resistencia. 2 heridos y 3 muertos. Probablemente decidieron tal rendición. Unos 15 hombres finalmente fueron reducidos. ¿Cuál es el oficial entre vosotros?, preguntó Khayr ed-Din, pasando revista a los prisioneros con gesto tan adusto que nada bueno presagiara.
Nadie respondió. Y una nueva exhortación no tuvo mejor resultado, aunque fue acompañada de algunos sopapos dados a conciencia. Haced un escarmiento con ellos y enterradlos vivos en la arena, gritó Khayr ed-Din fuera de sí. A sus gritos, como un eco, respondieron otros que venían de una duna próxima. No te ensañes con los vencidos, infame Barbarroja. Soy yo el jefe de estos hombres. Bueno, pues vamos a dejar la lectura de hoy hasta acá. Nos vemos en la próxima. Espero que continúen la lectura, bueno, la exploración de este libro fabuloso y de todos los demás libros que irán viniendo después de él. Que todos pasen una excelente mañana, tarde, noche, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando, y nos saludamos en la próxima vez.